Nuestro pasaje viene de Lucas capítulo 3, versículos 15 a 22. Oiga la palabra del Señor. Mientras la gente estaba lleno de expectación y todos cuestionaban en sus mentes referente a Juan si era o no el Mesías, Juan les contestó a todos diciendo: yo les bautizo con agua, pero aquel que es más poderoso que yo viene. Yo no soy digno ni de desatar sus sandalias. Él les bautizará con el soplo del Espíritu Santo y fuego. Su tenedor está en la mano para limpiar su granero, para coger el trigo y echar la palla en fuego consumidor. Entonces, con muchas otras exhortaciones, proclamaba las buenas nuevas a la gente, pero Herodes, quien había sido llamado la atención por causa de Herodías, la esposa de su hermano, y por todas las cosas malignas que había hecho, repudiado por Juan, él agredió a todos esos mal hechos por mandar Juan a la cárcel. Ahora, cuando toda la gente había sido bautizado y cuando Jesús también había sido bautizado y estaba orando, el cielo se abrió y el Espíritu del Santo bajó sobre él en forma de una pomba. Y se escuchó una voz del cielo diciendo: eres mi Hijo, el amado. Contigo estoy muy complacido. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo esperamos la llegada de Dios, su presencia marcando nuestras vidas? ¿Qué es que esperamos que Dios hará cuando Él llega en nuestro medio? Quizás la pregunta mejor sería si nosotros realmente esperamos que Dios se hará presente. Demasiadas veces parece que Dios no entra en nuestros cálculos del día a día. Hacemos nuestros planes, progredimos por nuestros días y quizás esperamos que Dios pudiera entrar para ablandar el camino un poco. Pero jamás damos mucho crédito o pensamiento a lo mismo. Quizás consideramos que somos en realidad las manos y los pies de Dios en una que otra circunstancia, pero ¿realmente esperamos esto? ¿Sería difícil para Dios superar nuestras expectativas? Lucas queda muy claro aquí que había mucha expectativa, muchas expectaciones en Israel. Mucho de esto tenía que ver con Juan el Bautista. Lucas no nos dice exactamente qué se esperaba, pero es visible a primera vista que lo que la gente esperaba no coincidía muy bien con lo que Dios tenía en mente, aunque sí estaban esperando Mesías. Es que estaban esperando un actor humano. Y Dios tenía algo mucho más en mente.
Juan apuntaba a alguien de mucho más importancia que él. Apuntaba a uno que Juan se sentía indigno ni de desatar la correa de sus sandalias. Pero esperaba a alguien humano, un profeta mayor que Juan. Juan reconocía que Dios tenía mucho más en mente que él iba a poder realizar. Él era un profeta, él era uno que venía anunciando la llegada de aquel mucho más importante que él. Pero hasta sus expectativas eran de un profeta, de un ser humano, de un agente de Dios que iba a venir y realizar cosas sorprendentes. Pero Juan era simplemente aquel que venía anunciando su llegada. Lucas toma como si fuera una pausa aquí en la narrativa y nos cuenta de que Juan el Bautista iba en otra instancia a ser agarrado por soldados de Herodes y metido a la cárcel porque él había hablado como profeta, anunciado que Herodes, rey, estaba haciendo cosas indignas de un rey, tomando la esposa de su hermano como la suya. Y que Herodes había agregado entonces a su culpa también el encarcelamiento de Juan. Era importante mencionar esto, pero Lucas quiere regresar ahora a la narrativa. Entonces, él regresa y dice que la gente había estado allí, llegando ante Juan el Bautista para ser convertidos, por decir, de un judaísmo nominal, convertidos a Jehová, a Yahvé. Bautizados, empezando una nueva vida con nuevas expectativas, por decir. Luego dice, se escuchó una voz del cielo, cuando Jesús también había sido bautizado y estaba allí orando, una voz diciendo, eres mi Hijo el amado, contigo estoy muy complacido. Eso es algo inesperado. Era una proclamación muy grande, muy importante. Lucas no podía simplemente continuar con su historia, decir, y luego, un poco más adelante, Juan el Bautista fue encarcelado por Herodes. Más bien necesitaba cierta pausa en su narrativa. Él sigue entonces diciendo, y Jesús tuvo 30 años cuando empezó su ministerio. Y él era hijo de José, que era hijo del otro. Y va contando la genealogía de Jesús para que tengamos un poco de tiempo para reflexionar. Terminando la genealogía, hijo de Adán, hijo de Dios. Ese comentario, esa frase, hijo de Dios, no se utiliza mucho en el judaísmo. Es una frase demasiado importante, demasiado rigor. Si quizás entre las demás naciones se hablaban de dioses teniendo relaciones con seres humanos,
teniendo hijos semidioses, por decir, héroes como Hércules o otro. Eso era común en las mitologías de otras naciones, pero para el judío, Dios estaba demasiado retirado. Era demasiado supremo para tales cosas. Dios era único. Oye, Israel, Yahweh tu Dios es uno. Yahvé el único. No tendrás ni otro Dios ante Él. Esa frase era nomás un trecho, un pasaje de Deuteronomio, pero era también algo inscrito en las mesuzas, en las puertas de sus casas. Era escrito en las filacterias que usaban en su vestimenta para recordarles al entrar y salir de sus casas, de sus negocios, que Dios es uno y no hay otro para Israel. Yahvé es el único. No hay otro. Pero ya aquí en capítulo 3 de Lucas ha mencionado ya 5 veces ese concepto de hijo de Dios. Ha mencionado en capítulo 1 que Jesús sería un poco más que simplemente una bendición sobre María, como en la vida de Sara o Hannah. Que Jesús sería más que Samuel o Sansón, un hombre vestido de poder por Yahvé de una forma especial para realizar alguna buena obra importante. Sería llamado Hijo de Dios. En capítulo 2 vemos a Jesús hablando, referenciando a Dios como su Padre. Y ahora aquí en capítulo 3, Lucas utiliza la frase Hijo de Dios otras 2 veces. Tenemos algo especial aquí. Es un pronunciamiento muy importante. Algo que va en contra, que supera todas las expectativas de la nación. Es como si Lucas fuera a decirnos, olvídate de Mesías. Dios está tomando residencia en carne humana. Si Yahvé tuviera un hijo, eso sería Yahvé en forma humana. El único Dios. Inseparable de Yahvé. Pero no llegando aquí al templo en Jerusalén, sino caminando las estradas empedradas. Caminando bajo un sol escaldante en el calor y sudor del mediodía. Entrando a las aguas sucias del Jordán. Sin miedo de contaminarse en su acercamiento a la humanidad. Vistiendo los trapos de inmundicia nuestra y viviendo en nuestro medio.
Eres mi hijo, el amado. Contigo estoy muy complacido. Tal pronunciamiento del cielo habla volúmenes. Obliteraba expectaciones de Mesías, de Jehová, de quién y cómo Yahvé pudiera interactuar con la humanidad. Yahvé bajando del cielo para caminar entre nosotros. Sin miedo de contaminarse. Yahvé no bajó aquí sobre la cumbre de una montaña vestido en nubes. No entró al santuario del templo, en el lugar santísimo, sino que encuéntrase aquí en medio de la gente, frente al Jordán. Es fácil recriminar a los judíos por no reconocer y no aceptar lo que nosotros hemos aceptado desde el verso. Desde nuestra infancia, aceptando que Jesús es Dios en carne y hueso, habitando entre la humanidad. Pero la pregunta quizás debería de ser, ¿qué limitaciones nosotros colocamos sobre Dios cuando Dios decide hacerse presente en nuestras vidas? ¿Qué expectativas tenemos nosotros que limitan la acción de Dios, que lo eliminan de nuestras vidas? ¿Estaríamos nosotros abiertos a la acción inesperada de Dios en nuestras vidas? Dios actuando con nosotros de forma que nosotros no esperamos.